Hoy, como les comentaba, les introducía la charla, va a ser una charla como me suele gustar a mí. A mí odio dar una charla únicamente en lo que se respecta a mostrar por ahí un par de diapositivas de distintos trifocales con publicaciones y cosas así, porque creo que en lo conceptual, primero, las publicaciones en sí muchas veces son muy sesgadas, hay mucha falla en la cocina de cada publicación. Yo le voy a contar realmente lo que se llama Real World Data, que es información del mundo real. Nosotros tenemos la suerte de poner muchísimas lentes multifocales en general. La mayoría de los lentes que colocamos son premium, 90%, y tenemos experiencia con la gran mayoría de ellas, y tenemos toda una estrategia de recolección de data que no va nada más que en encontrar la performance de cada lente, sino también en seguir muy minuciosamente lo que el paciente siente, lo que se llama Patient Reported Outcomes, que son los resultados de la vida del paciente, en cómo siente el paciente. Entonces, creo que si uno no tiene data, es muy difícil realmente tener idea de lo que hacemos. Como decía Bill Gates, la data es la llave para abrir el futuro. Y hoy tenemos la posibilidad de tener distintas estrategias con grandes cantidades de data, no solo de un lugar, sino de múltiples lugares para poder contrarrestar las culturas de los pacientes y todo. Y esto nos lleva a que realmente en la medicina hay una explosión de conocimiento que hay que saber entender y hay que saber procesar. Solo para que tengan a modo de data, no tiene nada que ver con trifocales y nada, pero es como una introducción de la importancia que tiene la información en medicina. Hoy estamos estamos gestando, duplicando la información sobre un determinado tópico cada 3 meses, cuando hace 70 años, en el 1950, necesitábamos 50 años para saber el doble de un tema en especial. O sea que hay muchísima generación de información. Y lo más difícil, tenemos el mismo cerebro que hace 70 años, porque que yo sepa, no nos ha crecido la cabeza porque el cerebro está más grande. Entonces, es el momento de entender más y de usar la tecnología para poder abarcar más temas, porque necesitamos procesar muchísimo más información para seguir tomando decisiones para nuestros pacientes. Antes había mucho menos capacidad de poder estudiar distintos temas. Hoy hay demasiado, no alcanzan los días, más si uno tiene que hacer guardia, tiene que hacer distintas cosas, que tiene que ser padre, no tenemos tiempo suficiente como para entender. Entonces hay que usar tecnología. Yo le voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo, pero a modo de anécdota. Fíjense qué interesante esto. Este es un genio que es Hofer. Kenneth Hofer, para los que no lo conocen, es un oftalmólogo de Santa Mónica, de California, de la fórmula de Hofer, la fórmula tradicional, que era la mejor en hipermétrope hasta hace poco tiempo. Pero miren estas patentes que tiene Don Hofer de 1982. Miren la patente esta. Primero, lente asimétrico inferior. ¿Qué lente piensan con esto? Es muy parecido a lo que es un oculentis, un comfort, que tiene un poder superior, un poder más fuerte abajo que arriba. Adición central en el lente. ¿Qué les hace acordar? Bueno, piensen un poquito. Puede ser un Eyhance, ahora el nuevo el PRC, no es tan agresivo, pero ya tener una fuerza mayor central, una fericidad central. Miren de la época que ya se pensaba en estos diseños. Lente multifocal refractivo, una zona asimétrica inferior. Estamos hablando de 1982 ya tenía patentes. Después, este señor, Peter Lahaye, también estuvo muy relacionado con este lente que es el IOLAB, que también era un poder central en el medio del lente. Todos estamos hablando de 1990. El 86, otra patente más, en este caso John Pierce, con una adición central muy potente también en la óptica. Miren, fíjense acá, ¿ves? Una zona hiperprolata central. Entonces, el concepto en general de multifocalidad no es nuevo, no empezó ahora ni con el Comfort, ni con los lentes difractivos ahora actuales, ni con el Fine Vision, ni con todos los diseños que vemos ahora Eyhance. La multifocalidad en general viene de hace muchísimo tiempo. Habían lentes refractivos como IOLAB en los 90, Domilens, Storz,
y difractivos como el 3M, que en realidad era un lente de farmacia, y un lente de Morcher también, que estos lentes son de fines de los 80, ya existían. ¿Cuáles eran los problemas? Porque acá nos vamos metiendo en el tema. Cuando uno entiende de tecnología, muchas veces lo que lleva a fracasar a un proyecto como estos no es la tecnología en sí, es que todo tiene que confluir para ser exitoso. Todo tiene que confluir. Entonces, si uno tiene un diseño óptico que es espectacular, fíjense, el 3M era trifocal, estamos hablando en 1987, ya era un trifocal. Pero ¿cómo? Si teníamos que poner un lente de PMA con 6 milímetros de incisión, entendemos que el control del astigmatismo es fundamental. Entonces no confluía lo que era la tecnología con la técnica. Entonces fíjense cómo una cosa te puede llevar a fracasar. Hay muchas cosas en tecnología que tienen que darse a la misma vez simultáneamente para ser exitoso. Hago modo de introducción todo esto. Bueno, acá tiene un par de imágenes de IOLAB de 1988. Mi padre fue parte también de ese estudio. Este es uno de los lentes de Hofer de 1990, que ya tenía una adición central, muy parecido a lo que hacemos los lentes oculentes, como le decía, el Comfort, que tiene una adición central, una adición inferior. Y estos son los lentes que les decía multifocales difractivos. Vamos a ir directamente, pero para que se den una idea, en esa época, y esto fue publicado por Dick Lindstrom, Richard Lindstrom, 671 pacientes con el 3M, el primer trifocal que había, 3M, fines del 87 fue cuando se empezó a utilizar, esto la publicación del 93. Fíjense el resultado, 57% de los pacientes presentaba al año de cirugía una agudeza visual sin corrección superior a 0,5. 0,5. Se dan cuenta que ni siquiera veían la mitad del tablero visual, o sea, estamos hablando de algo paupérrimo a nivel resultado. El 57%. O sea, vean la mitad potencial de lo que suele tener un ser humano, la mitad potencial. Se dan cuenta que algo así nunca puede funcionar. En esa época era muy temprano para el resto de la tecnología. La óptica era muy buena, pero para la tecnología per se no estaba preparado el mundo. El tiempo cambió. Hoy hay cantidad de lentes multifocales porque realmente funcionan bien, tanto refractivos como difractivos. Vamos a ver qué características en general tienen. Pero en general, los lentes trifocales, que en este caso ahí estoy colocando varios de los que más utilizamos, los trifocales son lentes que todos tienen un principio óptico concreto, que se llama interferencia constructiva. Esto en óptica es muy sencillo, son pequeñas ondas que pasan por estos anillos concéntricos que distribuyen la luz atrás del lente y hacen que las ondas se acoplen. Cuando cada onda está acoplada, tenemos una resultante muy fuerte, la luz pasa muy fuerte, se suman. Cuando hay aberraciones, cuando hay ojo seco, cuando hay problemas, ¿qué pasa? Hay interferencia destructiva. No pasa bien la luz y se rompe la imagen. Un ejemplo es este, fíjense, un fenómeno difractivo, una lente difractiva con un poquito de desenfoque, la pérdida de contraste es mucho más alta que en un lente normal, cae más abruptamente. Por eso los detalles en un lente difractivo en general son muy importantes. ¿Qué detalles hablo? Tener bien medido el astigmatismo, la lágrima tiene que ser muy buena. Vamos a ver por qué la lágrima es tan importante. El centrado del lente es muy importante, que no quede el lente con tilt después de la cirugía. Todos los detalles hacen que eso que les acabo de mostrar pase mucha luz y se sume o se rompa. Por eso el paciente con lente trifocales, si está todo bien, está fascinado, pero si hay cosas que están mal, pierden mucho más y es menos permisivo, suele ser más demandante de lo normal. Vamos a ir a fondo con esto. Pero miren acá, este es un estudio comparativo que hizo un amigo Francesco Carones con Emilio Pedrotti en Italia, donde básicamente son todos lentes multifocales. Lo que les quiero decir, lo anecdótico de esto, son tres lentes multifocales con un lente que es difractivo, que tiene una permisividad un poquito menor porque es más suave el poder, pero en general todos, después de las 0,5 dioptrías, caen abruptamente la calidad de imagen. La forma de ver, el potencial visual, cae muy fuerte después del 0,5 dioptrías de astigmatismo. Y otro punto importante, la satisfacción está muy correlacionada. Mientras mayor es el astigmatismo,
ya la cantidad de pacientes que tienen con los tres tipos de lentes, los cuatro, ya los que están contentos en serio ya caen bastante, ya es más un intermedio. Y cuando tiene el paciente una dioptría, ya tenés grandísima chance de que esté disconforme. O sea que lo importante es tratar de estar siempre en target y con un control de astigmatismo muy importante. Por eso vamos a hablar después y vamos a dejar mucho tiempo también a la discusión, porque cuando uno se vuelca a empezar a realizar este tipo de lentes, tiene que tener cabeza refractiva. Uno no puede empezar con esto sin saber hacer una incisión en el eje más curvo o poner un lente tórico. Acá no se puede no tratar de contrarrestar el astigmatismo. ¿Cuántos pacientes tienen uno sin astigmatismo? Menos del 20%. La gran mayoría, algo hay que hacer, ya sea entrar superior cuando el astigmatismo es con la regla, hacer arcuatas cuando el astigmatismo es bajo contra la regla o poner tórico. Nosotros más de una dioptría con la regla, ya empezamos con tórico. Más de 0,50 contra la regla, ya empezamos con tórico. O sea que son cosas que hay que empezar a pensar un poquito. El otro gran enemigo de la calidad de visión en estos casos, aparte del error residual que veníamos hablando, que está estrictamente relacionado también al ojo seco, es, como valga la redundancia, el ojo seco. Ya ha sido identificado el ojo seco como uno de los grandes problemas. Creo que no he incluido mucho ojo seco porque no me quería extender mucho, pero el ojo seco, aparte de traer un defecto muy importante óptico, con esto que ya les conté de interferencia destructiva que baja mucho la calidad de imagen, tiene un círculo vicioso, porque un paciente que tiene ojo seco ya de entrada tiene peor lectura de la queratometría, que es uno de los dos pilares del cálculo del lente intraocular. Si uno no tiene una visión, una precisión importante en ese cálculo del poder del ojo, tenemos grandes chances de tener un defecto residual. Aparte de eso, en estos casos difractivos, todo lo que son halos, glare y molestias nocturnas se exacerban mucho, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y esto me permitía agregarlo así, no es lo más prolijo, pero se los quería comentar, lo puse como una ayuda a memoria, porque es algo que compartió Steve Shahorn, que es el Chief Medical Officer de Zeiss, y fue el director médico de Optical Express, que es la cadena más grande de Inglaterra y era la más grande de Europa. Tenían más de 200 centros en todo el lado de Europa. Y fíjense qué importante lo que dice, ¿ya? Y después le voy a mostrar un poquito el estudio de esto y con otras cosas importantes como el ángulo capa, que vamos a ir bien finito. Si yo les pregunto a ustedes, la gran mayoría de las veces, y me ha pasado en congresos, que la gente tiene el preconcepto que siempre un paciente es mejor dejarlo un poquito más miope, dejarlo apuntar al primer negativo. Bueno, en este caso es todo lo opuesto. Estos se llaman los odds ratio, que es las chances de no estar satisfecho. Cuando uno ve esto, las chances de no estar satisfecho, el paciente, cuando el paciente queda para el lado hipermetrópico, tiene más chances de estar satisfecho que para el lado miópico. Si ustedes se fijan, si el paciente queda más cero, esto siempre con lentes multifocales estamos hablando, multifocal difractivo. Esto es muy importante, fíjense lo que le digo. Si el paciente les queda 0,5, tienen casi la mitad de chances de estar disatisfecho que cuando te queda menos 0,5. O sea, es el doble de chance de que te quede enojado el paciente si queda menos 0,5. Es muchísimo más permisivo el lado hipermetrópico en estos multifocales que el lado miópico. Entonces, si le tienen que pifiar, siempre es mejor pifiarle para el lado hipermetrópico. Eso como concepto. Y fíjense, bueno, esto es un poco lo que les comentaba. Del lado, fíjense que del lado hipermetrópico siempre es mucho mejor, hasta 0,75, comparado con el lado miópico, como después de 0,50 da pasa a ser muchísimas chances de que esté muy disconforme. O sea que eso es muy importante como concepto. Olvídense en lentes multifocales más difractivos de que te quede para el lado miope. No necesitan más fuerza que la que tienen, ya tienen suficiente fuerza. El cerca del multifocal es muy bueno en general. Después podemos ver detalles. Si hay tamaño pupilar muy grande y estamos hablando de una óptica apodizada, es peor, pero todo eso lo dejo para una discusión después, de casos concretos de lente por lente que tenemos mucha experiencia. Porque quiero darles principios
bases fundamentales de por qué, cómo pensar cada caso. El otro punto muy importante es el ángulo capa, que es el ángulo que se da entre el eje pupilar y el punto de fijación o visual axis, el eje visual. Ese ángulo capa, que generalmente pasa por el punto nodal del ojo y llega a la fobia, ese ángulo capa, siempre está la duda de cuánto puede interferir en un lente multifocal, un lente premium. Y siempre estuvo esa incógnita. Entonces, otra vez, esta gente, eh, que en este caso no es Agarwal, con su grupo presentó un par de casos, no eran muchos, y siempre la pregunta era si realmente el ángulo capa es predictivo de satisfacción o no en los pacientes. Entonces, la familia Shahorn, otra vez, Optical Express, que es esto que yo les comento, esta cadena enorme, eh, incluyeron miles y miles de pacientes en este protocolo con 1 y 3 meses de lo que se llama Patient Reported Outcome, que básicamente es un cuestionario de satisfacción sin patología añadida, son todos ojos premium, y todos los ojos fueron medidos con iDesign o Wavescan. Estos son los lentes que se colocaron, fíjense, 690 Symphony, Technics Multifocal, el ZLB, el anterior, el Restore, o sea que estamos hablando de un número bastante aceptable. Esta es la distribución en cuanto al ángulo capa. Habían ángulos capas muy bajitos, habían ángulos capas muy grandes. Fíjense, es una campana interesante la que tenemos acá. Y cuando uno va a los resultados, todas las regresiones que se hicieron, no hubo una correlación realmente entre la satisfacción y el rango que había de este ángulo capa grande pequeño. O sea que ni siquiera en Glare, en halos, y realmente ni siquiera en los tipos de lente, ni rotacional asimétrico con el tema de oculentis, ni multifocales, ni EDOF como el Symphony. O sea que realmente ni siquiera pudieron determinar que había una correlación por tipo de lente o por manifestación clínica con el tema del ángulo capa. Y este año en la Academia Americana mostraron un paper infernal de Gatinel, pero infernal, de los mejores que lo he visto, de 14.000 casos, en donde la conclusión fue no tiene incidencia el ángulo capa, por más que ópticamente a mí, que es lo que yo estudié en ciencias visuales y todo eso, uno venía con ese preconcepto a nivel clínico muy importante. Nuestra computadora es mucho más importante que cualquier optical bench en un laboratorio. No tiene una incidencia clínica, que eso es fundamental para tener como concepto. El otro punto que les quería tocar, y ya nos vamos a ir metiendo específicamente en data de Patient Reported Outcomes y varias cosas de las que hemos hecho, es este concepto. Me decían antes de empezar la charla que siempre por ahí las preguntas lo que más se les complica es qué decidir para cada paciente y si uno generalmente domina una técnica ya se queda con eso con la gran mayoría, que es muy correcto. Yo les digo desde el punto de vista médico comercial que no hay nada peor que darle opciones al paciente en el sentido de ponerlo al paciente que no está preparado para tomar una de estas decisiones en el personaje de tener que decidir por su visión, pues no lo entiende. Lo más importante es tomarse el tiempo que el paciente necesite para entender qué es lo que mejor le vendría, explicarle al paciente a ver si estamos en la misma línea de qué es lo que él pretende de esta cirugía y ustedes determinar cuál es la mejor tecnología para llenar esa expectativa que tiene el paciente, siempre y cuando que la parte clínica sea compatible, tiene que estar todo alineado. ¿Por qué les digo esto? Pues esto ya ha sido estudiado. Hay algo que se llama la paradoja de la elección, The Paradox of Choice. Esto es un libro, un bestseller de un americano, se llama Schwartz, para que el que lo quiera leer es muy bueno. Y básicamente él te muestra en ese libro que en todo, no solo en medicina, en el supermercado, si ustedes van y ven una góndola que tiene 700 dulce de leches, generalmente es más duda que beneficio. Uno se termina yendo con más duda que si hay tres o cuatro y tiene que elegir uno. Esto, mientras más opciones, menos chances tiene el cliente a definirse. Entonces, hay una decisión médica que uno considera ideal para ese paciente y eso se lo traduce como una opción para el paciente. Yo le hago una simplificación de cómo veo
en general, cómo ponemos nosotros lentes en general en el instituto y después nos vamos a meter un poco a medicina basada en evidencia para que estén contentos también y no sean solo opiniones mías. Obviamente, si estoy hablando sin marcas, sin nada, en este caso hay un par de marcas ahí, pero se lo digo de total honestidad intelectual de cómo nos ha ido muy bien y estamos realmente haciendo cantidad de cirugías premium con mucho éxito. Entonces, para mí no hay nada mejor que un trifocal si uno quiere sacarse los anteojos. No hay nada mejor. El trifocal es sin duda cuando el ojo, como nosotros hablamos, un ojo premium, cuando está todo bien, tiene buena lágrima, tiene bien la retina. El paciente quiere dejar usar anteojos y tiene algún defecto refractivo o cataratas. Si no hay nada que lo imposibilite, para mí el trifocal es la mejor opción. Ustedes me pueden decir, sí, pero tiene más halo, tiene eso. Sí, pero ya les voy a mostrar que no es tanto lo que ustedes imaginan, con datos. Pero no hay nada mejor para sacar los anteojos. Segunda opción, si el paciente tiene algún filming, la lágrima que no es tan buena, breakup tan corto, 5 o 6 segundos, queratitis inferior, ojo seco, meibomitis, alguna drusa, poco ojos más molestos, a mí me gusta ir más por un lente de rango extendido porque son más permisivos. Estos lentes generalmente son refractivos, no tienen lo que hablamos al principio, esta interferencia constructiva, estas ondas que se tienen que sumar. Acá no, acá es una onda que se modula, una sola onda que se modula. Es más permisivo. En casos de situaciones que no sean ideales, suele tener mejor performance. Y tercero, tenemos los lentes monofocales Plus como puede ser el Isopure, iHands, que son excelentes, realmente son muy buenos, son muy parecidos a estos con un poquito menos de fuerza y realmente en nuestra práctica los posicionamos prácticamente igual con una mínima diferencia económica para ayudar. Entonces, como le decía, si uno quiere independencia de lentes, vamos por los multifocales trifocales, trifocales. Generalmente, esto lo hice cuando hace mucho tiempo. A mí me encanta, me parece muy importante entender cómo ve el paciente. Mientras más sepamos del paciente, mejores condiciones podemos tener para justamente darle las expectativas o formarle esas expectativas. Entonces, ¿por qué digo esto? Si uno tiene una medida objetiva de la calidad de visión del paciente, en este caso es lo que se llama, es una medida que se llama OSI, que es Objective Scatter Index, es el índice de scattering, el índice de dispersión de luz, cuánto se esparce la luz dentro del ojo, generalmente por el cristalino, por la catarata. Uno ya sabe que este paciente pierde mucha calidad de visión de noche, que no ve bien, que tiene molestia con las luces. Ya sabemos que este señor está sufriendo. Entonces es mucho menos el tiempo, fíjense, chair time, el tiempo que yo le voy a disponer explicándole los problemas de luces, encandilamiento, es mucho menos porque yo ya sé que él tiene un gran problema hoy. Y todo lo que haga, independientemente de que sea trifocal o que sea, va a ser mucho mejor de lo que él ya sufre. ¿Se entiende lo que es optimización de tiempo? Basado en una medida objetiva. Y obviamente las expectativas de este paciente van a ser bastante más fáciles de llenar y las opciones son mucho mayores. Cualquier cosa que le haga a este señor va a estar contento. Eso un poco, esto te digo, con 29 años hice esta diapositiva. Eh, entonces, cuando empezás a tener mejor calidad de visión, como este caso, que es un OSI muy chiquito, muy buena calidad de visión, este paciente ve perfecto en toda la distancia ante la cirugía, ya es mucho más difícil operar a este paciente porque no tiene defecto. Básicamente es una cuestión de presbicia. Entonces, acá hay que tomarse muchísimo tiempo explicando halos, glare, poder perder un poquito de contraste y mucho más difícil de tener opciones. Acá están los puntos que considero importantes y después vamos a ir un poco a fundamentales. ¿Me están escuchando? Porque ahí veo que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien? Disculpen ahí, ¿me están escuchando? Se corta. Sí, sí, ahora sí lo estamos escuchando, doctor. Había un poquito como de interferencia, pero sí, ahorita sí, no se preocupe. Bueno, ¿las diapositivas se han ido, han podido ir siguiéndolas o no? Creo que En Quiero, general, si retrocedes una sería genial. retrocedo una entonces. ajá, Esta no se escucha entonces. sí.
La parte final, ahí como que Ah, empezó a ver. perfecto. Ujú. Perfecto. Entonces, les repito esto del final. Entonces, les decía que en un caso como este, donde la imagen de la retina esté tan perfecta, esto es básicamente un mapa de la calidad óptica del paciente. Si ustedes tienen un aberrómetro que mida la totalidad de la calidad de visión o mismo el HD Analyzer, tienen una calidad objetiva del paciente. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Como le decía, porque este paciente es muy fácil de operar. Ya sabemos que va a mejorar mucho. Mientras mejor ve el paciente, más perfecto tiene que ser todo. Tienen que tener más tiempo de charla con el paciente, más chair time. El paciente va a tener más altas expectativas generalmente, o sea que tienen que compensar con mucho chair time. Explicar halos, explicar glare, explicar que hay un proceso de neuroadaptación, que la lágrima sea perfecta. Todo tiene que ser perfecto, no pueden fallar porque tienen altísimas chances de que el paciente esté disconforme si no dan en la tecla, ¿se entiende? Mientras peor ve el paciente antes, más fácil es dejarlo contento. Eso es básico. ¿Tiene catarata o no tiene catarata? Entonces, para que sepan que los márgenes se achican. Lo otro que es importante es el tamaño pupilar. Este es mi padre que básicamente le estamos tomando la visión con un pupilómetro que nosotros tenemos donde se puede tomar la visión al mismo tiempo. Y en este caso, fíjense, en un ambiente oscuro, Silvio Morales. Silvia. Silvia Morales. Sí. ¿sí? Con luz, fíjense, en un ambiente con mayor luminosidad, cómo la performance mejora radicalmente la Hombre, visión de lejos con 800 luxes. ¿quién? Persil. Ahí no sé si están hablando. Gil. De Cercil sí me acuerdo, pero de... Sí, Manuel, por favor, que hay que cerrar los eh, audios. voy a dar algo así. Gracias. Ahí va. Perfecto, ¿no? Acá lo que les quiero comentar, como a modo de performance, como en ambientes oscuros, inclusive una persona como mi padre que tiene 20/20 visión sin corrección, como la performance de visión con 0,5 luxes tiene muchísimo más scatter en las con los distintos tamaños pupilares comparado con cuando hay mucha luz en el lugar. Con 800 lux en un ambiente luminoso, una persona que no está operada, que no tiene nada, ve 20/20, no tiene catarata, ve muchísimo mejor que un ambiente oscuro. Esto lo tienen que traducir en los lentes multifocales, en cualquier lente, que con la pupila más grande entra en juego todo lo que es aberraciones de la periferia de la córnea y se pierde mucha profundidad de foco por el tamaño de la pupila. Entonces, siempre con pupila más chica va a ser más fácil. Un poco para conceptualmente. Entonces, yo le voy a mostrar algo que hemos estado trabajando mucho, que es un proyecto básicamente de generación de data que se llama Revive, para el que no lo ha escuchado. Y básicamente Revive busca responder esas preguntas que realmente que siempre nos hemos hecho que básicamente se pueden responder con mucha cantidad y calidad de data. Entonces, es una plataforma digital en donde básicamente nosotros tenemos toda la información que vamos generando automáticamente generada en Business Intelligence. Ahora le voy a mostrar un poquito. Entonces, ¿cuál es lo lindo de esto? Y después le voy a dar una demostración en vivo, pero fundamentalmente tienen todos estos tableros que nos van a dar la oportunidad de mejorar. Ustedes saben que si uno no mide algo, si uno no sabe lo que hace, no hay forma de gestionar, no hay forma de mejorarlo. Para poder mejorar algo hay que medir, todo hay que medir. Le voy a mostrar un ejemplo muy claro, que básicamente se reduce a esta frase, lo que yo creía versus lo que realmente es. Entonces, ¿quién reconoce este lente? Este es un lente Symphony. Es un lente que comenzó hace muchos años con la historia, era el primer EDOF, el primer Extended Depth of Focus, que para que sepan, para tener el rótulo de EDOF hay que cumplir con ciertos criterios de performance, generalmente con la FDA, básicamente tienen que ver más de 20/30 a 60 centímetros, y este lente en general llegó a ese endpoint en los estudios de la FDA. Pero fíjense, el EDOF. El EDOF nació por una necesidad. Esa necesidad era tener algo más permisivo que un multifocal, porque todos se quejaban de los halos del multifocal y
fundamentalmente de que era muy poco permisivo. Justamente esta zona de aterrizaje de un multifocal es muy corta, lo que les comentaba. Si quedan con defecto residual, el paciente tiene chance de no estar contento. Si tiene mala lágrima, tiene chance de no estar contento. Quien tiene astigmatismo, descentrado, tilt, todo lo que ya sabemos, esto es lo que se llama una zona de aterrizaje corta. Lo que son los lentes de rango extendido tiene una zona de aterrizaje más larga. Entonces, todos estos son los lentes que hemos colocado en general. Este es el Mini-Well, en realidad es un Isopure que no tendría que estar acá porque es un monofocal plus. Esto es un Comfort. Y después tenemos Comfort, perdón, Vivity y ahora el PRC que también anda muy bien. Y este es un agujero lente de agujero estenopeico que se llama IC8, ahora se llama Aftera. Yo le voy a mostrar parte de la información que vamos recopilando de todos estos lentes. En este caso le voy a mostrar de 1035 ojos operados en el instituto con estos tres lentes. Fine Vision, Vivity y Oculentis. El Lentis Comfort. Son dos lentes EDOF muy parecidos y el Fine Vision, que es un lente trifocal. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a lo más importante. Satisfacción con los resultados. Satisfacción con los resultados. En general, fíjense, el Fine Vision, esto es data verdadera, esto no es un estudio prospectivo, que eso es lo importante. Cuando uno lee un artículo, un estudio prospectivo, son estudios tan controlados que muchas veces escapan a la vida real. Tienen pacientes que no han pagado la cirugía, que los tienen con algodones todo el día. Esto es verdad, estos son pacientes que se operaron, que vinieron a control y que objetivamente te pusieron lo que ellos pensaban de la cirugía que se habían hecho. Entonces tiene una validez mayor que un estudio. Fine Vision 88, 87, 85. Cuando vemos la independencia de anteojos, Spectacle Independence, fíjense qué interesante esto. De 189 respuestas, el Fine Vision tenemos 88% que sienten que no necesitarían nada de lejos, nada de nada, comparado con 84 del Vivity y 83 del Comfort. O sea, conceptualmente lo que uno piensa como un multifocal no tiene nada que ver con lo que uno se imaginaba, pérdida de contraste, bla, bla, bla. En general, la percepción del paciente es que tienen una independencia mayor inclusive que los dedos de lejos. De cerca no hay discusión, pues sabemos que actúa mucho mejor. Fíjense que inclusive el Vivity tiene mejor performance que el Comfort y la intermedia es mejor que los dos. Fíjense, intermedia de un trifocal es mejor que la del Vivity y mejor que la de Comfort. Y vale la aclaración, ninguno de estos pacientes tiene láser previo. Vamos a otro punto, disfotopsias, que es algo fundamental. Disfotopsias, miren qué interesante. Tenemos un perfil de difotopsia del 37% en general contra 35 contra 38. No están tan lejos. En los primeros 3 meses es real que el que más difotopsias tiene es el Fine Vision, que es un trifocal hidrofílico. Hidrofílico que generalmente tienen mejor performance que los hidrofóbicos de noche. Pero fíjense, 47 a los 3 meses que mejora al año al 31. El Vivity, 36% a los 3 meses, mejor que el Fine Vision, pero al año es muy parecido. A la noche es muy parecido. Y fíjense el Comfort, 46 y 43 al año de noche. O sea que no hay tal diferencia entre un trifocal y un lente de rango extendido, un Comfort. Esto ya es data de Rebuy. Después le voy a mostrar en tiempo real si tenemos tiempo. Esto es data de el trifocal mismo. El Fine Vision, fíjense, 92% de satisfacción, esto ya es sacado desde Rebuy, y tenemos el perfil de difotopsia un poquito menor que el que tomamos el otro con Ray Pro, y las expectativas cubiertas en un 85% y una independencia de anteojo del 86 frente al 88, muy parecido a lo que habíamos grabado. Cuando vemos el perfil del Vivity, también 91%, también superior a lo que habíamos tomado, muy parecido al perfil de difotopsia, fíjense, el 22% contra el 19%, y un poquito menos las expectativas. Y fíjense cómo acá se da esa disminución en la distancia cercana. Esto es lo que se llama un spider web, es una red de telaraña, en donde tienen cada una de las preguntas que generalmente le hacemos al paciente. Resultado de la cirugía, distancia cercana. Mientras más grande es todo esto, mejor.
el puntuación es lo mejor, lo más grande de todo. Entonces, distancia cercana, satisfacción con la cirugía, molestias de día, molestias de noche. Acá todo trifocal tiene un poco más, ¿ves? Fíjense, molestias nocturnas, diurnas, y si esto es lo que había discutido con el médico. Fíjense cómo cae en un EDOF dramáticamente el cerca y cómo también tiene una molestia nocturna bastante parecida. Y este es el Comfort, que tiene un poquito peor performance. Si ponemos los tres en el mismo lugar, fíjense, tenemos el trifocal, acá tenemos las molestias diurnas que tiene el Vivity, al principio después mejora mucho, pero de noche es muy parecido al trifocal al principio, y esta es la falla de performance que tiene el Comfort de cerca en comparación con un trifocal. Fíjense, de noche son muy parecidos los tres. Fíjense, te dan cuenta cómo la data mata relato, o sea, lo que todos pensábamos. Yo antes ponía mucho más EDOF, me parece muy válido el EDOF cuando vale la pena. No dejo de poner EDOF ahora, no dejo de poner un trifocal cuando el paciente es muy quisquilloso con el lejos, ni con los halos, ni con nada, porque entiendo que no hay tal diferencia. Ese es el concepto de esta charla. Cuando las cosas están bien. Si las cosas no están bien, obviamente tienen peor performance. Esto es lo que uno puede ver con Revive, ahora se lo voy a mostrar en vida real. Se lo voy a mostrar directamente en vida real a todo esto, pero es la evolución en el tiempo de cada uno de estos lentes. Lo otro que es muy interesante, yo se lo voy a mostrar en tiempo real eso. Lo otro que es muy interesante es que automáticamente estamos absorbiendo toda la data de distintos aberrómetros, en este caso lo que se llama el Pentacam Wave, en donde básicamente chupamos toda la información del equipo y esa información la podemos filtrar básicamente. Tenemos toda la data en donde incluye root mean square, aberraciones de alto orden, el core mu, pupila del paciente, la cámara anterior, valor Q. Tenemos muchas cosas que son muy interesantes y eso me permite a mí filtrar. Vamos a ver si corre este video. Me permite, ahora se lo voy a mostrar en vivo porque tenemos ya más data, pero me permite jugar un poquito con las distintas variables, no solo con el tema de toda la performance de cada paciente, cuánto me queda de astigmatismo, cuánto me queda eso, sino que tener todos los lentes incorporados y empezar a jugar con los distintos parámetros, jugar con quiénes son los que mejor performance tienen con aberraciones, quiénes son los que mejor performance tienen con pupilas grandes, con pupilas chicas. Básicamente tenemos un laboratorio de información basado en esto. Entonces puedo ver cuáles son los lentes más permisivos, menos permisivos, con las distintas características. Eso es muy, muy interesante, para que lo tengan. Después se los puedo mostrar en tiempo real, ¿ves? Uno puede ir viendo un lente con pupila grande, cómo cae la calidad de visión, ve, al 84% pasa la satisfacción en pacientes con pupilas grandes, y uno puede ver los distintos lentes, cómo se alteran más o menos con esas pupilas grandes. Hay lentes que son menos permisivos que otros. Entonces acá tenemos distintos parámetros que tomamos y podemos ver los distintos médicos de la clínica, quiénes son los que más están sobreprometiendo y en dónde tenemos que trabajar en el mensaje, porque podemos individualizar las respuestas de cada paciente derivado por los distintos profesionales. Entonces por ahí uno está más disconforme y con buenos resultados. Entonces hay que trabajar en los flancos que uno puede ir detectando con eso. Mismo con EDOF. Después vamos a otro tema importante. Bueno, está todo bien esto en condiciones normales. ¿Qué pasa con estos lentes premium en condiciones con aberraciones, asimetrías, cicatrices corneales, distintos perfiles de aberraciones, aberración esférica positiva, negativa, láser previo, láser miópico, hipermetrópico? Muchas veces un paciente que está viendo perfecto no es real que ve perfecto todo el tiempo. Cuando uno tiene este tipo de córneas, el paciente puede estar viendo 20/20 y uno se confía que está todo perfecto para un lente multifocal, porque por ahí con corrección ve bien, pero lo que no está estimando es cuánto va a incidir esa zona óptica en una pupila grande. Lo más importante es mirar la pupila. La pupila es el mayor enemigo o amigo en cirugía refractiva. Entender las distintas pupilas y cómo inciden en cada ojo es absolutamente crítico. Este caso es un paciente que con la pupila chica veía 20/20. En una condición de poca luz pasa a tener 3 dioptrías de miopía. ¿Por qué? Porque tiene una zona óptica chiquitísima y tiene un perfil muy viejo. Entonces es muy importante establecer eso. Eso es lo que te va a determinar la satisfacción o no del paciente
y qué tipo de lente tienen que colocar. Hay data sobre lentes premium, en este caso post LASIK, sí lo hay, pero es bastante reducida y menos si son pacientes con lensectomía clara. Entonces, este es un buen paper de Filomena Ribeiro, en donde hizo un estudio con Symphony con pacientes hasta 6 dioptrías. Esto es importante porque pacientes hasta 6 son láseres bastante modernos. No tenía ningún paciente más de 0,4 milímetros de high order aberration, o sea, todas aberraciones bajas, controladas, y los resultados fueron muy buenos. Prácticamente tenían la misma performance un monofocal que un Symphony en cuanto a sensibilidad de contraste, que eso es muy positivo. Ahora, obviamente el Symphony tenía mejor visión, una zona de desenfoque bastante mejor que un monofocal. ¿Dónde había diferencia? Que esto también es importante. Tuvieron mayores problemas nocturnos, significativamente mayores del lado del Symphony con un monofocal. Entonces, muchas veces no te penalizan en el día a día en la performance, pero sí en la experiencia de vida por tener mayores problemas de deslumbramiento y todo eso. Entonces, acá hay otro paper también, este americano, básicamente llegaron a la misma conclusión, que tenían significativamente menor cantidad de pacientes viendo 10 décimas en el caso de pacientes con previo láser. Y tenían mucho peor, esto es lo que decía el cuestionario F14, eh, tenía 8 puntos menos en lo que es halo de glare, visión nocturna y para leer letras chiquitas. O sea que no es, se puede hacer lentes multifocales en córneas con láser previo, sí, mientras sea un láser muy suave, un láser con un perfil muy controlado, sabiendo que el paciente no va a tener la misma performance que tiene generalmente. Entonces, si es una lensectomía clara, tenemos mucho también para perder. Es preferible tener más margen en esos casos, que tenga cataratas, que ya haya perdido y que tenga una córnea muy suave, inclusive decirle al paciente que hay chance de tener que hacer un retoque. Entonces, en estos casos, a mí, voy a adelantar un poco para no dormirlo, pues es mucha la cosa que tengo. En estos casos de córneas raras, a mí me gusta mucho la opción de un lente con reducción del ingreso de luz al ojo. ¿Por qué? Básicamente con filtrado, de apertura pequeña. Estos lentes lo que hacen es filtrar todo este desorden óptico, este ruido, a través de un agujero estenopeico que se coloca dentro del bag. Es un lente que se llama IC8, que se llama Aptera, pero básicamente lo que hacen es extender justamente el círculo de mínima confusión, extenderlo para filtrar todo este ruido óptico. Alarga la zona de aterrizaje y eso es muy bueno. Este lente, yo tengo mucha experiencia, de hace muchos años colocamos dispositivos de apertura pequeña, empezando por el Camera, que tuvo sus temas en la córnea, pero ópticamente los pacientes que andaban bien, era fabuloso. Y eso lo se puede trasladar adentro del ojo y lo que estamos usando mucho para este tipo de córneas. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Es un lente muy permisivo. En este caso, fíjense, estos pacientes con IC8 tienen prácticamente la misma performance con una dioptría de 0,5 a una dioptría, no cambia la performance visual. Están dentro de ese círculo de mínima confusión, comparado con un ojo monofocal que cuando uno tiene desenfoque empieza a caer todo. Cae el cerca, el intermedia y el lejos. En este caso, con una dioptría prácticamente el paciente ve lo mismo. Es muy permisivo. Lo mismo con astigmatismo. Generalmente el paciente tolera hasta una dioptría y media de astigmatismo. Y hay varios papers en general de apertura pequeña, no solo del lente este, sino el que diseñó Trindade en Brasil, que es muy bueno. Lo han discontinuado, ahora están relanzándolo con un diseño de Burjardijk, pero fundamentalmente también es un lente estenopeico. Después les puedo contar un poco y les puedo mostrar un par de cirugías. Básicamente todos estos pacientes mejoran muchísimo la mejor visión potencial preoperatoria, lo máximo que llegan, fíjense acá, cuando uno filtra las aberraciones, la mejor visión potencial es muchísimo más elevada. Este es un caso de Bioptic hecho por mi padre en el 99, en una córnea bastante plana, fíjense con 37, 37K, y en este caso el paciente estaba muy motivado a tener visión cercana, entonces lo que hicimos, y eso no es vitrio, eso lo que hacemos es un polishing de la cápsula con un cepillito especial y por eso queda así con corticoide. El lente tiene como defecto
que entra por una incisión muy grande, que eso es lo que no me gusta. Pero bueno, en sí queda muy bien colocado dentro. Es un acrílico hidrofóbico. Este tiene una apertura de 1,36 eh, y generalmente uno lo puede centrar bastante bien en el eje visual y queda muy lindo y tiene ese fenómeno de filtrado que el paciente gana muchísimas líneas de visión potencial. Eso está bastante bueno. Fíjense este caso, 2 días después de la cirugía, este mismo paciente, fíjense que tenía un ICL previo, por eso tiene la iriectomía vieja, por eso era un bioptic. Con la mejor visión, fíjense lo que es la curva de desenfoque del ojo operado, 20-20, 20-20 menos 2, 20-20, B20-20 prácticamente en todas las distancias intermedias y binocularmente de cerca, esto es monocular, 20-20, o sea, tiene una curva de un rendimiento realmente impresionante. Este es el otro lente que tiene, que se llama, que es lo que le decía, que es el extrafocus de Trindade, que tiene una ventaja grande sobre el que le acabo de mostrar, y es que en luz infrarroja atraviesa la luz, entonces se puede ver, cuando uno tiene equipos como el Daytona o OCT, puede ver perfectamente el fondo de ojo. Cualquier equipo que tenga infrarroja traspasa el lente. Entonces, este es el lente, es una máscara. En este caso, lo estamos sacando para agrandar. Esto es una cosa, una locura de las tantas locuras que hacemos nosotros. El paciente estaba disconforme con la visión lejana porque era muy chiquito el agujero y sentía mucha oscuridad. Así que hicimos un trépano y agrandamos el agujero. En vez de tener 1,3 lo pasamos a 1,6 y ahí es donde le dijimos a esta gente que lo empiece a hacer 1,6 infinitamente mejor. Entonces tenés un agujero customizado para ese paciente. Esto lo puedes hacer en distintos tamaños, puedes adaptarte. Va al sulcus, pero no se centra bien como cualquier lente del sulcus. Pero bueno, con ese tamaño ya es muchísimo más permisivo. Tenemos muchísima experiencia, más de 100 casos con esto. Ahí se ve en el OCT que tenemos intraquirúrgico. Anda muy bien. Para casos de múltiples incisiones corneales anda muy bien. Y estos son algunos de los pacientes que hicimos agrandando el agujero. Teníamos, finalmente los pacientes realmente andan muy bien. En promedio, en general, están viendo fantástico. Eh, Así que bueno, eso para que lo tengan. Este es otro caso que hicimos de un psiquiatra, 49 años, que le hicimos en el primer ojo y nos pidió que se lo hagamos en el segundo. Generalmente no nos gusta hacer bilateral por esa mínima oscurecimiento a nivel retina, pero cuando uno filtra aberraciones, el trade-off o lo que uno gana y pierde al final termina siendo positivo para el paciente. Y esto es generalmente la cantidad de letras que ganan estos pacientes con apertura pequeña, los que tienen altas aberraciones. La gran mayoría gana más de 4 líneas, que es increíble. Eso es cuando realmente tenés córneas con asimetrías, con grandes problemas, es paciente no lo puede creer. Esto es lo que le he preparado conceptual en general, como para tener un disparo. Y si quieren, ahora hablamos de los distintos lentes. Pero la verdad que tengo una charla mostrando los distintos lentes. Pero para mí, salir a venderle los distintos lentes no tiene mucho sentido. Me parece mucho más valioso lo que les puedo transmitir en estos pequeños consejos de qué hacer en cada cosa, que en salir a venderle la nueva tecnología cuando al final más o menos todos los trifocales funcionan iguales, más o menos los dedos son todos más o menos parecidos. Acá lo importante es saber qué hacer con cada cosa. Así que un poco lo que le quería mostrar a eso, y obviamente estoy recontra abierto a comentarios, preguntas. Me parece que eso va a ser lo más valioso. Pues Roy, he quedado realmente fascinado con tu presentación. Nos has mostrado de una forma práctica qué es lo que está pasando con cada uno de los lentes, no solamente en lo que uno pueda leer, sino que realmente en la vida real sucede, ¿no? Y algo de esto ya se había estado hablando en los congresos, sobre que, si bien es cierto, los trifocales tienen algunos más problemas para que los de visión extendida, pero los de visión extendida no dejan de tener los mismos problemas que los trifocales. Y un poco que eso, el concepto primario de que esto era así, sí quedó, y pienso que tú también lo usas, que si tienes un paciente muy exigente, probablemente vayas a la visión de lejos, probablemente vayas mejor a una visión extendida que a un trifocal, y que de repente eso va a ser una mejor opción. También he notado la puntualización que haces en lo que si un paciente que tiene una muy buena agudeza visual de lejos
y viene por un concepto de solamente presbicia, pues la exigencia es mucho más grande y hay que tomarse un poquito más de tiempo de poder no solamente hacer los cálculos adecuados, sino de explicarle al paciente las cosas que deberían o van a poder suceder en su ojo, ¿no? De verdad que espectacular tu presentación. Creo que ha sido mucho más valiosa que pasarnos todo un rato hablando de los diferentes tipos de lentes que de repente aquí en el Perú todavía no llegan. Entonces, es A ver, interesante de abrir. eso, desde ya que, como le digo, nosotros colocamos lentes trifocales Fine Vision, Panoptic, de Alcon, colocamos Atelisa, hemos colocado pentafocal, todos los nombres estos especiales que cada uno le quiere poner para tratar de diferenciarse en algo. La realidad es que en general, salvo alguna cosa específica, la mayoría tiene condiciones parecidas, parecidas. No hay grandes diferencias. Sí puede ser que, por ejemplo, un Panoptic, como es multifocal hidrofóbico, cuando uno tiene hidrofóbico, generalmente es más normal que el paciente note disfotopsia negativa en el borde. Ujú. Entonces, una de las cosas que uno le dice a los pacientes con Panoptic, se lo digo con total honestidad, me parece un muy buen lente, es que es normal que van a haber unos paréntesis negros, generalmente lo ven en un solo lado, pero es normal eso. Entonces ya le Ya. avisa al paciente, mira, vas a ver un paréntesis negro, no es nada raro, el 80% lo ve, y generalmente es muy raro que después del mes te vuelvan a repetir ese paréntesis negro. Solo un porcentaje menor al 9% te puede decir, pero es muy normal. Después lo otro que es importante, entre un Fine Vision y una Telisa, es muy parecida a la Uy, visión. Muy parecida a la visión. ¿Qué hace Luisito? Ahí estoy, aquí Fer. corriendo, preparando maleta. Está muy bien. Sí, alguien tiene que trabajar también, ¿no? Bueno, oye, no, me encantó, te agarré recién 10 minutos después. Bien. Pregunta, la Sí, data, ¿no? Con sí, Revial. sí. Es difícil introducirla. ¿Cómo haces tú para que colocar casi todos los casos o todos los casos ahí? ¿Tienes algunas personas encargadas de pasar la data o el No, mismo médico la está no. colocando y automáticamente pasa? Esto es un tema de mindset y eso me está buenísimo que toque ese tema. Esto es un tema de cómo estamos los médicos pensando en esto. En el Instituto Saldívar, la premisa que yo le doy a los médicos y los entreno para esto es que todo paciente es candidato a lente premium hasta que se demuestre lo contrario. Estamos invirtiendo el tema. No es vamos a ver si es candidato, no, es todos son candidatos a lente premium hasta que se demuestre lo contrario. Si el paciente tiene patologías severas, si tiene algo que no lo condiciona, bueno, ahí sí lo excluimos. Pero la gran mayoría es lente premium, ya sea trifocal, si está todo perfecto y quiere dejar de usar anteojos, o tratar de prescindir la mayoría del día con un EDOF para poder vivir la vida prácticamente en su visión funcional sin nada. O sea que es una cuestión de mindset. El primer puntapié lo tiene que dar el médico. Ese modelo americano que el médico le dice, sí, te vamos a hacer esto, y después pasa un advisor, que es un comercial que va y le dice toda la cosa. Yo en Latinoamérica me cuesta pensarlo. Yo creo que si el médico está preparado, entiende lo que habla, y le comenta más o menos qué es lo que uno puede esperar y todo, el paciente lo toma muy bien. Los números de satisfacción son verdaderos, eso que les muestro. Eso es vida real. Entonces, si sabemos que 9 de cada 10 van a estar muy contentos y ese uno que tenemos que trabajarlo un poquito, generalmente con un retoque, ojo seco, va, viene, termina estando la gran mayoría contentos. Eso es importante de mencionar. Y el otro mensaje muy fuerte que creo que ojalá que le haya quedado es lo que les comenté. No le tengan miedo al trifocal y crean que el EDOF es la panacea, porque no es tal la diferencia. Es mucho menos de lo que uno imagina en cuanto a problemas nocturnos y todo. Prácticamente tienen la misma performance con la diferencia que el trifocal ve mejor de cerca. En satisfacción general, siempre está un poquito más arriba el trifocal. Entonces yo les diría, sean minuciosos con los detalles cuando van a colocar un trifocal, tengan plan A y plan B. ¿Cuál es el plan B? Ustedes saben que hoy a nivel cálculo ha mejorado muchísimo con la fórmula de cuarta generación. Es otro mundo el que vimos con Kane, Barrett, todo lo que hay nuevo, el calculador de Lies y Ares, y que haciendo las cosas muy bien podemos estar casi en un 90%, 88, 90, 92, como sea en la publicación, dentro de 0,5 de dioptrías.
casi en la gran mayoría. Tenemos un porcentaje que no vamos a estar. Y sabemos que los trifocales son muy minuciosos. Tenemos que tener un plan B con un retoque. El que hace lentes multifocales tiene que tener un sistema de contención de pacientes en donde ya se le dice, yo le digo a mis pacientes, miren, ustedes van a tener esta tecnología, una tecnología que realmente es muy fina, muy sofisticada y muy demandante. La gran mayoría va a estar muy contento. Hay algunos casos que por cicatrización, por falta de predictibilidad y todo eso, podemos tener que hacer un ajustecito fino, un fine tuning. El proceso con este lente son 3 meses. Se hace la cirugía, empieza el periodo de adaptación, la cicatrización, vemos que esté todo bien, si hay que hacer un ajuste, entonces ya él ya está preparado para eso. Generalmente los ajustes los hacemos entre el primero y segundo mes. Y entonces el paciente ya está preparado de antemano, 1 de cada 10, probablemente, o 1 de cada 20 va a tener que tener un ajuste. Es es una cuestión estadística. Con láser. Doctor, ¿qué tal? Excelente su presentación, de verdad lo felicito. Lo Gracias. que quería preguntarle en lo que respecta a los ajustes, los retoques que usted menciona, es para, digamos, porque estamos viendo que casi todos llegan al 80, casi 90% de resultados positivos, ¿no? En la visión de lejos. Entonces, cuando queremos retocar, es para la satisfacción del paciente, para aumentar un porcentaje, se basa en las dioptrías de residual, o sea, no sé en qué basa su retoque, ¿no? Generalmente el retoque lo baso en si está contento o no el paciente. Paciente que está disconforme y hay defecto refractivo, lo retoco. Si el paciente está contento y tiene 0,75, lo que sea, equipo Claro. que gana no se toca, es como el fútbol esto. Ujú. Ahora, si el paciente está disconforme y tiene un defecto residual, lo primero que hacemos, si tiene la lágrima bien y está todo bien y podemos identificar qué es el problema, porque cuando uno lo corrige en el consultorio, el paciente dice, "Ah, ahora sí veo bien". Bueno, es eso. Entonces, generalmente le hacemos un retoque láser sin cargo. Eso es parte de la cirugía. Y con respecto, doctor, al paciente con ojo seco, porque, por ejemplo, los pacientes con otras patologías de fondo, ¿no? Artritis, Sí, diabéticos, sí, ¿no? sí, Tienen problemas de ojo seco. Entonces sí. ya lo vemos antes de la consulta y vemos que tiñe, tiene Claro, esos que... casos no llegan, esos casos ¿Cuánto nunca. tiempo, cuánto Sí. tiempo lo controla? ¿Qué opciones le da? De todas maneras, considerando que a veces son pacientes con defectos epiteliales ya un poquito persistentes, de todas maneras les ofrece ese tipo de No, lente. no, por eso te digo que los lentes premium son para ojos premium. Nunca ponemos un multifocal en un caso de una enfermedad general. La decisión es fácil, no ponemos multifocales en donde no se puede hacer láser. Fíjate qué importante lo que te digo. O sea, no ponemos multifocal si no le harías un láser. Si no podés hacer un retoque láser, ya no me gusta como candidato multifocal. O sea, si Mm, tiene algún problema de base, tendencia al ojo seco, Sjögren, artritis reumatoidea, ojo seco prequirúrgico, por más que le ujú. hagas mejoría, lo que no te da la naturaleza, no, forzar un ojo a estar bien hidratado, si tiene una tendencia al ojo seco, es pan para hoy, hambre para mañana. Prefiero hacer un downgrade e ir a un EDOF que es más permisivo o un monofocal plus. Y ya le digo al paciente, no sos un grandísimo candidato para esto, necesitamos una tecnología más permisiva. Doctor, y otra cosa que me llamó la atención es, por ejemplo, los lentes premium, es el target, ¿no? Que usted lo está sufiriendo a hipermetrópico. Más o menos, El ¿cuál es lente difractivo, esto es el solo diámetro? para los trifocales difractivos. Para los lentes EDOF, yo apunto el primer negativo en el no dominante, en el EDOF. Al primer negativo, generalmente, ya sea el Vivity, que es el lente que más uso, apunto el primer negativo en el no dominante y emétrope el dominante o al primer positivo para no quedarme negativo. En los lentes difractivos, eso ya lo ha demostrado muy bien Schachorn y hay ya varios estudios que lo fundamentan, en donde tenés el doble de chance de que el paciente esté contento si queda para el lado hipermetrópico comparado con el miópico. Lo vemos todos los días también en la práctica. Sí es. Más bien, invito a todos los participantes que puedan hacer sus preguntas por el chat o si gustan levantar la mano también. Pero hay una pregunta, cuando tienes tú pequeñas rotaciones del lente tórico, por ejemplo, un multifocal difractivo tórico, Sí. ¿prefieres entrar a rotar a corregir la rotación o le haces láser? Bueno, en ese caso se puede rotar perfectamente al principio, cuando no está pegado el lente, perfectamente se puede rotar.
Generalmente si es un tórico importante y pusimos tórico, el paciente, la gracia del tórico era justamente eso, la mayoría de veces podemos rotar y si no, otra vez se sigue un poquito y está todo bien, hacemos un retoque. Estamos abiertos a lo, depende de cada caso. Con respecto a los poderes, por ejemplo, los poderes de tanto eh, los de Alcon te llevan poderes de +6 a +32 más o menos, pero hay pacientes que están en poderes mucho más extremos, especialmente los miopes, ¿no? Sí. ¿Cómo haces con esos casos? No, generalmente también lo mismo. Esto es para ojos premium. Un miope alto no es un ojo premium. A mí no me gustan miopes altos, a pesar de que hay bibliografía sustentando que se pueden hacer multifocales en miopes altos. Creo que todos los problemas que pueden llegar a tener en cuanto a retinopatía miópica, distintas patologías en general, la dificultad, la mayor dificultad en el cálculo. Bueno, generalmente es en casos normales donde hacemos multifocal, en esos casos podemos ir a un EDOF. Por ejemplo, el Comfort viene desde +5 en adelante, entonces generalmente en miopes altos ponemos Comfort y ya después en otros casos ya vas a lentes negativos, que son los tres piezas, entonces no hay muchas opciones. Para miopes altos y hipermétropes altos tampoco es tan buena idea en hipermétropes altos en ojos muy cortos. Se puede poner, obviamente, pero ya de antemano se le dice al paciente que va a tener un retoque porque ahí sí pasamos al 50-60% de chances de estar en un 0,5 dioptrías de defecto por la gran falencia que tiene el cálculo de la posición estimada del lente en ojos cortos. Ustedes saben que es mucho más defectuoso todo. Sí, correcto. O sea, un poco el concepto es que todo lo que uno tiene, si lo tiene medido, realmente, si uno tiene la posibilidad mira, y le muestro en un minuto para que vean en tiempo real, básicamente para que saco esto, que no tiene nada que ver, si uno tiene la posibilidad de tener, a ver si me puedo meter acá, esto es Rebai, a donde está IC el gurú, que es la fórmula de cálculo de lente intraocular entonces... Fíjense que me meto a la Business Intelligence. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí. Entonces, básicamente yo acá tengo todo lo que ves todo lo que refiere a satisfacción de pacientes. Tengo todas las medidas de todos los pacientes y puedo ir jugando con los distintos lentes que ahí se va a cargar. ¿Ves? Uno va a ir cargando. Acá puedo ir poniendo los distintos modelos de lente. Tengo todos los lentes acá y tenés toda la evolución en el tiempo de cada lente, lo por profesionales. Y bueno, y uno puede ir haciendo comparaciones. Puede decir, bueno, quiero comparar, ejemplo, un Fine Vision contra un Vivity. Para que acá elegí todo, me fui mal acá. A ver, bueno, ahí quedó. Entonces puedes comparar los dos lentes, ¿ves? Tenés en cerca una gran diferencia de el Fine Vision en lo que es la distancia nocturna, daytime está prácticamente igual, nighttime muy parecido, ¿ves lo que les digo? En evolución en el tiempo, entonces vas tomando idea, dimensión verdadera de lo que realmente pasa en la vida real, no en lo que te dicen los estudios prospectivos que son totalmente controlados. Y acá uno puede filtrar esto, puede filtrar por patología, puede filtrar por edad, que sean lensectomías claras, podés hacer eh, filtraciones, como le decía. Entonces, básicamente tengo un laboratorio de resultados en mi cabeza de todo esto, que es lo que más me divierte estar leyendo todo el tiempo. Entonces, me puedo meter acá y puedo ver lo mismo, nada más que viendo la performance con este lente con aberraciones, sin aberraciones, con Core Move, con Axial Length, puedo elegir los ojos más cortos, más largos. Entonces, todo esto que yo les voy contando y que se los digo así, se los digo porque estoy todo el día jugando con esto. Mientras más data tenga, mejor, pero se empieza a poner muy divertido el proyecto. de verdad que sí, de verdad que sí, es Sí. espectacular tener esa información a la mano. ¿Qué te pareció, Lucho? ¿Lo viste eso o está durmiendo? Ese que estaba listando sus maletas, ¿no? Está Sí, armando está la pensando maleta. en su viaje. Bueno, pero bueno, ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Espero Doctor, que se hayan doctor, divertido. una última preguntita que justo tenemos en el chat, no sé si
Dice, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula que prefiere usted para optimizar el lente adecuado para el paciente? De repente tiene Sí. o hace una Eh, combinación de a mí, fórmulas, a ¿cómo ves? mí, a mí, a mí la fórmula que más me gusta hoy realmente y que más resultados, a ver, no he hecho un estudio comparativo dentro, pero la que mejor resultado en general está tomando es Kane. Kane es realmente una fórmula de altísimo nivel y la historia es muy interesante, porque Jack Kane, que es un australiano, eh, hizo una cosa que es bastante polémica desde el punto de vista ético, porque él hizo una regresión de todos los resultados que hizo, armó un bot, un robot, y mandó miles y miles y miles de cálculos a la fórmula de Warren Hill, a la fórmula de Hill, la RBF Hill. Entonces él tuvo muchísimos resultados e hizo una regresión de todos esos resultados a través de un robot, le hizo como 40.000. De hecho, se dio cuenta Hill, porque decía, ¿quién está haciendo tantos cálculos? Y pudieron traer y venían todos de Australia de lo de Kane. Y también hizo lo mismo con los resultados de Barrett. Entonces él armó una regresión de las dos mejores fórmulas que habían e hizo una consolidación con la fórmula de él y hoy es la que mejor funciona. Entonces es polémico lo que hizo, pero a nivel resultado de hoy está funcionando increíble, tanto en ojos largos, cortos, y realmente hay una fórmula también post queratotomía radial. Anda bien en casi todo. Barrett también anda muy bien, anda un poco peor en ojos cortos, pero con Kane andan fantásticos. Excelente. Gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta, doctor Felipe. ¿No? Me parece que no hay ninguna y de verdad que te agradezco mucho, Robert. Ha sido una presentación excelente. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Acá Muchas gracias. Buenas hemos, noches. hem- hemos logrado dar la charla sin que se levanten los chicos, así que me puedo ir a dormir tranquilo. Sí, Entonces, por el tiempo, sí. Muchas gracias, doctor. Placer enorme, que anden bien, gracias. un abrazo, que anden bien, hasta luego. Noche Hasta con luego. todos. Nos vemos. Buenas noches con todos. Gracias por Chao, participar. Lin. Chao, doctor. Nos vemos.